Desde niño, digamos, la vida me hizo ver o sentir que era diferente. La piedra angular que sostiene tu mayor virtud es un defecto. Usted escoge si usted ve todas las cosas que le están pasando en su vida como un problema o como una oportunidad para que Dios refleje la grandeza. Yo no podía cambiar a mi papá, ni podía cambiar el mundo, yo no podía cambiar el mundo. Uno cuando ora por los hijos, tiene que orar de la siguiente manera. Pedirle a Dios suficientes problemas para sus hijos, para que sean fuertes, y suficientes fracasos para que sean humildes. Si uno se entrega a Dios, todo sale, pero eso sí, obediente. No hay montaña muy alta, para ti no hay final. No te rindas, no, 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 tu momento ya llegó. Hola, hola, bienvenidos a Historias del Corazón, este capítulo Construyendo Grandezas, con un ser humano sensible, siempre dispuesto a servir y dispuesto a escuchar la voz de Dios. Ha desafiado múltiples obstáculos a lo largo de su vida, creador de puentes, canopy y tirolesas más grandes y reconocido con récord Guinness en muchos de sus proyectos. Con nosotros el arquitecto José Manuel Pizarro. Bienvenido, José Manuel. Gracias, muchas gracias, que estamos. Gracias por invitarme. Muy felices de tenerlo acá. Y deseosas también de empezar a escuchar qué hay detrás de José Manuel. A mí me gustaría empezar porque nos cuente cómo fue ese niño, cómo fue José Manuel cuando estaba creciendo. Bueno, yo era un pelirrojo, cuando tenía pelo. Era pelirrojo, era el pelirrojillo del barrio, ¿verdad? Y todo el mundo decía que de dónde había salido pelirrojo porque yo era el único pelirrojo. Mi mamá y mi papá no eran pelirrojos, ¿verdad? Entonces todo el mundo se quedaba viendo así como el lechero, ¿verdad? Pero en realidad cuento eso porque les voy a decir, o sea, desde niño, digamos, la vida me hizo ver o sentir que era diferente. Claro. Pero en realidad, con los tiempos me di cuenta que eso no es así. ¿Ok? Porque le puedo decir, lo más común es que usted no sea igual. Entonces, si usted se encuentra dos personas iguales, eso sería diferente. Porque lo más común es que todos seamos diferentes. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de eso. Bueno, pues ese pelirrojillo, ¿verdad? Que nació en Barrio Bosco, de niño, con diferentes cosas, extrovertido siempre, ese tipo de niño de que mamá decía que cuando yo salía a mí me tenían que llevar 3 mudadas y una manguera para manguerearlo, ¿verdad? Para manguerearlo, ¿verdad? Porque siempre llegaba con barro hasta aquí. Vamos a pasear a un lado. ¿Quién se monta en la montaña rusa? Yo tenía la mano levantada desde que tenía como 5 años, porque siempre me encantó la aventura, el vivir, el soñar. Siempre fui un soñador y por ejemplo, desde niño, nunca se me olvida, un día dije, me gustaría pintar. Hice mi primer dibujo y no me gustó. Lo hice como 10 veces, tenía como 5 años. Hasta que hice uno, me gustó. Y de ahí adelante he pintado toda mi vida. Toda la vida he dibujado y me he expresado pintando. Pero resulta que el pintor, el extrovertido, el aventurero, el Boy Scout, porque también fui Boy Scout, que le encantaba todas esas cosas, encaja en un mundo que no es lo que todo el mundo te dice. Porque todo el mundo alaba al que es buen estudiante, al que es ordenadito, al que es limpiecito, al que siempre llega puntual a las cosas, al que no se le olvida y no está pensando en otras cosas, sino siempre está atento. Y yo era todo lo contrario. La dislexia es cuando usted escribe algo o usted guarda algo en su cabeza y su cerebro, que está dividido en 2, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, espero que los psicólogos no me digan que estoy diciendo una barrabasada.
Pero como me han explicado y como lo entiendo, lo que uno debe de guardar en el hemisferio izquierdo, yo lo guardo en el derecho. Ok. Porque lo normal es que usted tenga más desarrollado el lado izquierdo que el derecho. Los que tienen el lado derecho por lo general son artistas y se inspiran. Pues yo nací así y nací con un lado derecho así, ¿verdad? Entonces, todo lo guardo ahí. Pero el problema es que cuando lo saco al revés. ¿Cómo lo sacas al revés? Voy a explicar. Digamos, lo que usted hace con la mano derecha lo dice el hemisferio izquierdo. Y lo que usted hace con la mano izquierda lo hace el hemisferio derecho. Entonces, yo lo hago al revés. Yo lo que guardo con la derecha, lo guardo a la derecha. Ah, ok. Un orden diferente. Un orden diferente. Entonces, lo que pasa es que las tiendo a confundir. Entonces, por decirle algo, vamos a poner una palabra, digamos. Yo no sé, porque no lo sé, cuando voy a escribir un 5, ¿para dónde va el palito del 5? ¿Se va para acá o va para allá? Se te hace una confusión. Se me hace una confusión. ¿Y cómo esas dificultades de niño, cómo lograste? Es que aquí estoy pensando varias sobrevivir. cosas. La escuela, el colegio, la U, o sea, Claro. Con eso que estás contando yo me quedo pensando, eso fueron dificultades. Claro. Lo que sucede es que, por decirle algo, el cerebro, que también es muy inteligente, no significa, por decirle algo, no significa necesariamente que yo pongo esto así y yo lo guardo así. No necesariamente. Porque el cerebro tiene su código. Por ejemplo, el contrario mío de una B es una V. Ese es el opuesto. Entonces, entre más yo escriba B, mi cerebro más lo va a guardar como una V. Vea, yo por ejemplo trabajé con mi papá en una venta de electrodomésticos y vendíamos lavadoras. Y entonces, yo tenía escrito en un papelito la palabra lavadora. Con la V. Ahí. Ajá. Bueno, que dicha que lo dijiste, porque te voy a ser sincero. Y pude haber vendido miles de lavadoras. En 10 años que trabajé con mi papá vendí un montón de lavadoras. Y escribía las facturas, porque en realidad entonces las facturas se hacían a mano. Bueno, usted me ha preguntado, ¿y con qué va la lavadora? Y no sé. No sé si es con V o con B. Ya después llegué a entenderlo. Entre más ponga la palabra correcta, mi cerebro más lo va a escribir al revés. Ay, wow. Bueno, entonces... Bueno, gracioso porque lo estamos hablando, pero eso en el día a día no necesariamente era gracioso. Pues le voy a decir algo, vean. Vamos a decir lo siguiente del corazón. Esto es algo que Dios me puso en mi mente. Y es lo siguiente. La piedra angular que sostiene tu mayor virtud es un defecto. Qué interesante forma de verlo. Bueno, vamos a explicarles esto un poco. ¿Qué significa eso? Significa que tus virtudes, tus grandezas, se han desarrollado durante tu vida gracias a que tuviste un problema. Qué interesante. Muy Claro, cierto. tiene sentido. Ok, entonces, la virtud mía, hoy por hoy, muchas de esas cosas han sido gracias a la dislexia. Wow. Ok, entonces vea, leer era complicadísimo. ¿Por qué? Porque yo leía una cosa y decía otra. Y no podía leer corrido. No podía escribir corrido. Dibujo, pero tenía muy mala letra. ¿Por qué? Porque también soy hiperactivo. Entonces... rápido. Exacto. Que también tiene su ventaja y su desventaja. Ok. Y desordenado, ¿verdad? Supuestamente desordenado, porque el orden también es relativo. Yo tengo mi forma de ordenar, mi forma de hacer matemática, mi forma de hacer cálculos y mi forma de ordenar todos mis mecanismos que los ha desarrollado Dios en mi vida. Porque Dios también es muy importante. Por supuesto. Bueno, entonces ese niño que tenía dislexia, que le costaba leer, que le costaba escribir, que era aventurero, que llegaba, por ejemplo, todos llegaban a la playa y yo me quedaba viendo las hormigas. Yo llegaba con un tarro de leche y me sentaba a ver las hormiguitas cómo cortaban las hojas y se llevaban las hojitas hacia el nido. Y me encantaba ver porque era un proceso para mí interesantísimo. De ver que si todos los otros andaban en otras cosas, yo andaba en otras. O sea, mi mundo era tal vez diferente porque yo veía otras cosas. Bueno, pero eso hace que no encajes. Correcto. ¿Verdad? Entonces,
de ahí, ¿qué iba pasando? Bueno, como me preguntaste, ¿qué pasaba con la escuela? ¿Qué pasaba con el colegio? ¿Qué pasó con todo eso? Pues muy fácil. Gracias a una gran madre que estaba detrás mío, pude llegar a sacar mi escuela y a mi hermana, Marcela. Yo llegaba a la clase y no llevaba la tarea. Y llegaba Marcela y me dice, tome, yo hice 2. Ah, qué lindo. Y yo llegaba y presentaba la otra, ¿verdad? No y entonces puedo dice, tome, yo hice 2, ahí está. Y entonces llegaba y Tenía presentaba la otra. asistentes. Sí. Y ahí iba pasando, ¿verdad? Pero yo siempre fui en la escuela y en el colegio, yo siempre iba sobre ruedas, puros ceros. Entonces, Dios mío. Ok. entonces, y yo era el que por ejemplo, todo el mundo llegaba, ¿verdad? A clases, y como soy hiperactivo y pizarro, dormido. Porque, y todavía me pasa. La vez pasada estaba en una conferencia y estaba sentado y todos los rayados, digo yo, porque están todos los comandantes y el presidente, todo el mundo ahí sentado y José Manuel así. Ay, no. Y yo todo decía que sí, va, porque me estaba durmiendo. Eso es parte de lo que me pasa. Entonces, yo tengo el switch o apagado o en high. Sumamente arriba, claro. El medio no existe. Entonces, eso es un problema, pero también es una ventaja. Porque cuando algo me gusta, le pongo el high. Claro. Ok. Bueno, entonces ese niño que ahí a brincos y a saltos de ahí sale de la escuela, entra al colegio, pierdo el primer, séptimo año de la escuela, pero lo perdí porque o sea, había otra cosa que me pasaba. Dentro de mi cabeza habían cosas que eran importantes, era importante el arte, era importante la ciencia, me encantaba ver libros de investigación. Había un libro espectacular que traía un niño escalando una cúspide. Lo tengo muy en la mente, ¿verdad? En la biblioteca del Rosario estaba, con un pico así. Entonces yo me hice mi pico y todo porque yo quería ser escalador, porque me parecía impresionante. Entonces esas cosas eran las que me importaban, entonces el colegio no me importaba. Bueno, en ese momento. Cuando llego a quinto año del colegio, cambian la metodología y ponen examen de bachillerato por madurez. En el bachillerato ponen un examen que se llama el examen de redacción ortografía. Ay, sí, cierto. Dios, claro, ¿cómo Eso fue yo eso? no lo iba a pasar jamás. Si un día me saqué, yo hago un examen de redacción ortografía con la profesora, les digo, mira, saqué un 80, dice la profesora, lea bien, muchacho, menos 80. O sea, había tenido tantas faltas. Ay, que el número era negativo. Entonces yo me quedaba así, sí, yo sé, o sea, es imposible. Bueno, entonces yo me salgo en quinto año del colegio, pasan varias cosas importantes en mi vida. A mí se me muere un hermano en un accidente automovilístico cuando yo tenía 17 años. Nunca me había invitado a salir. Para mi hermano siempre andaba más aparte porque decía él, como que a mí me hacían bullying cuando era niño. Y habían ciertas cosas ahí que pasaron de niños que te molestan y te molestan feo. ¿Verdad? Y entonces mi hermano evitaba que yo saliera con los amigos de él porque me hacían bullying. Pero una de las noches, que yo ya estaba un poquito más grande, él ese día me dice, vamos a tener unas amigas. Y le digo, bueno, ojalá. Eran las amigas de mi hermana, de Marcela. Entonces salimos y esa noche que iba mi hermana, que iba Marcela, que iba mi hermano, la novia de mi hermano y yo, ese día tuvimos un accidente y mi hermano muere en ese accidente. Muere como 2 días después del accidente. Entonces el carro se volcó y varias vueltas. Fue una situación, un episodio muy triste en la vida. A partir de ahí, en ese momento, yo siento que empiezo yo a sentir la diferencia entre ser niño y empezar a vivir la vida. Como 8 meses después de eso, mis padres se divorcian, se separan. Y entonces yo me quedo, éramos 2 nada más, yo solo tenía 2 hermanos. Yo digo Marcela porque Marcela, ahora les voy a explicar, Marcela era mi prima. Cuando mis primos yo tenía 9 años y mis primos tenían entre 3 años y 12 años, se les muere la mamá. Entonces mi mamá abrió literalmente un boquete en la puerta, en la pared de la casa
y comunicó las dos casas porque mis primos vivían a la par y ahora pasamos a ser de la noche en la mañana, éramos 2, pasamos a ser 5. Wow. Y ahora mi mamá inmediatamente dijo, ahora somos 5. Claro, acoge a tus Entonces hijos, claro. mis primos pasaron a ser mis hermanos. Que nosotros nos damos, en realidad de eso nos damos cuenta, yo me doy cuenta después. O sea, en ese momento éramos primos que íbamos juntos. Y pasábamos de estar en la misma escuela ahora a comer en el mismo plato, todos éramos iguales. Mi papá hace unas cosas espectaculares. Mi papá nos llega y nos dice, bueno, vamos a ser socios del castillo. Entonces llega y va a sacar de los carnet de sus hijos. Pues saca carnet para todos. Ahora mis primos, bueno, ahora ustedes son Pizarro. No es que nos adoptó legalmente, sino que llegue y papá llegaba y hablaba con todo el mundo, les contaba el cuento, todo el mundo terminaba llorando y papá llegaba y sacaba 5 carnet. Y así era. Papá era súper hábil para eso. Entonces teníamos, y a todo íbamos. Una vez nos paró un policía de tránsito, íbamos todos en el carro, íbamos 5 niños, mi mamá y mi papá, eran 7 en un pick-up, y entonces llega el policía, y llega y le dice, don Luis, ¿cómo está? ¿Me permite hacer la licencia, por favor? Y entonces le dice, yo sé lo que me va a decir, hágame el parte. No, Luis, espérese, primero déme la licencia. No, hágame el parte, usted hágame el parte. Yo ya sé lo que me va a decir, que tengo muchos, pero ve ese pelirrojo que está ahí, y esa otra chiquita que está ahí. ¿Usted cree que yo lo voy a dejar llorando en la casa porque no tengo plata para comprarme un bus? Y le dice, pues hágame el parte, con mucho orgullo, yo pago el parte para que vea, digo, para que ustedes vean, que mis hijos vean que yo soy capaz de pagárselo para que ellos puedan pasear el fin de semana. Así que entonces, hágame el parte. Y entonces se ve que se le queda viendo el policía así, con la licencia en la mano, ¿verdad? Así. ¿Se llama? Y entonces decía, vaya con cuidado. Sígame, Y entonces ya papá guardaba la licencia, ya arrancaba el carro y dice, 5 minutos más y hasta plata para el diésel le saco. O sea, ese era mi papá. Mi papá era entusiasta, que llegaba y bueno. Y entonces, esa familia, cuando estábamos pequeños, de 2 niños, pasó a ser de 5. Pero siempre nos vimos primos, ¿verdad? O sea, yo estoy en su casa, nosotros teníamos nuestra casa, porque de ahí era la puerta dividía las casas. Ok. Entonces, cuando a mí se me muere mi hermano, entonces yo, en ese momento, me quedé sin hermano, me quedé sin papá, y mi mamá estaba, se metía dentro de un cuarto llorando. Lloró durante 7 años. Sí. Porque es que se le muere un hijo, claro, y se le divorcia a su esposo, claro, y ella se queda llorando. O sea, mamá no era para menos. La casa siempre relucía en mi casa. Cuando mi hermano muere, la casa empieza a verse medio sucia y me descuidada. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba una depresión, en un luto terrible, claro, ¿verdad? Total. Bueno, papá que se va y no se va, ¿verdad? Porque papá, en realidad, él se fue y no se fue, porque tenía el negocio a la par de la casa, y entonces él todos los días comía en la casa. Pero entre mi papá y mi mamá no había absolutamente nada. O sea, porque un montón de pérdidas. En pérdidas. Entonces, en esos momentos yo era un niño, ¿verdad? Joven, que se le complica mucho la cosa, porque tampoco vamos a decir, o sea, lo que me pasa son cosas que le pasa a cualquiera. Pero todo me pasó en un mismo momento. Entonces me quedé sin colegio, me quedé, o sea, sin estudios, me quedo sin mi mamá. O sea, mi mamá era una figura ausente, mi papá se había ido de la casa, mi hermano se había muerto, ya no tenía, mi hobby, que era los scouts, también ya no estaba. Entonces empecé a levantarme a las 5 de la tarde. Y empecé a vivir una vida, yo con 18 años, sin ninguna motivación para vivir. O sea, porque yo me quedaba, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Va? O sea, y siempre con la cuestión de, usted es pintor, usted pinta, eso es de vagos. Con la cuestión de, soy un vagabundo, no sirvo para nada, no puedo estudiar, y lo único en lo que medio soy bueno es en pintar, y medio, porque tampoco soy extraordinario, pero... O sea, tampoco como dicen, lo aprueban. Tampoco lo aprueban, o sea, porque mamá me lo decía, ¿cómo se va a hacer pintor? Que se va a morir de hambre. Entonces, era como ver el arte como algo como un hobby, ¿verdad? Sí, y despreciable. Exacto, cosa que no es verdad, porque yo vivo de la pintura. Total. Ok, vivo del arte. Bueno, ok. Entonces, todo eso pasa cuando yo tengo
18, 19 años. Y un día que estoy cerrando el negocio de mi papá, que teníamos que trabajar, y yo trabajaba de medio tiempo. Y estaba uno, tal vez tuve pleitos y problemas con mi papá, porque hey, empezamos a discutir mucho y pelear mucho. Y mi papá todo, hágale, dale. Bueno, ese día estoy cerrando yo los candados del local y se me salían las lágrimas, así, ¿verdad? Yo lloraba, porque no tenía sentido de lo que estaba pasando en ese momento. Y ese día paró el carro y me invitó una persona a un cumpleaños que solo me ha invitado una vez en la vida. Uno de los amigos de mi hermano, José Eduardo, me llega y me toca el hombro. Paró el carro y se bajó el carro y me dice, hola, macho. Yo digo, hola, va. Ahí yo casi, hola, va, estaba llorando. Entonces llegué y me dice, vea, yo hoy cumplo años, lléguese a mi casa. Le digo, ¿está bien? ¿Tiene tiempo? Sí, sí, sí. Y ese día llegué yo a ese cumpleaños. Ese día que yo llego al cumpleaños, la cuñada de él, doña Antonieta, estaba, es lo que yo llego y ella está con unas hojas en la mano y dice, tome, una para usted, una para usted, una para usted, una para usted, esto es para el seminario. Y le digo, ¿y qué es eso? Ah, eso es un seminario cristiano de reflexión cristiana. Entonces yo me quedo así y le digo, ay, yo quiero ir. Y se me queda viendo así, y hace así. Usted se la doy después, tome, llénela. Y me la dio a mí. Y yo pues, La llenaste ese día. Tome. Después de ese seminario mi vida cambia completamente. Yo tengo un encuentro con Dios, con Cristo, y empiezo a darme cuenta de que usted puede ver el vaso de dos maneras, medio lleno o medio vacío. Usted escoge. Usted escoge si usted ve todas las cosas que le están pasando en su vida como un problema o como una oportunidad para que Dios refleje la grandeza que usted lleva en el alma. Qué bonito eso. ¿Okay? Y entonces, a partir de ahí, todo cambia. Pero cambia como la dislexia. Exactamente, o sea, entra de una manera y sale al revés. Radicalmente al revés. Así. Entró. Una dislexia espiritual fue esa. Exacto. Muy bien. Lo sacamos al concepto. revés. Yo empecé a fumar a los 15 años y cuando tenía 19 me fumaba entre paquete y medio, 2 paquetes por día. Y entonces, de hecho, yo trabajaba con mi papá, a mí mi papá me pagaba con un paquete de cigarros. Yo llegué y le digo a Dios, Señor, necesito que me ayudes. Y me voy ahí a la iglesia de la Merced y me siento ahí a rezar. Y siento en el corazón, ¿verdad? Que eso es como Dios, a mí Dios me habla de esa manera. Vamos a dejar eso, ¿ok? Y bien, llego yo a la casa y estoy sentado con el propósito de ver si dejo de fumar. Y cuando vuelvo a ver así, ya tenía un cigarro en la mano. De esas cosas que usted las hace sin darse cuenta. Ya tenía un cigarro en la mano y estaba encendido. Digo, a la puña, pero habíamos quedado que no iba a fumar, ¿verdad? O sea, y era como un reflejo. Entonces, una fumadita. No. Hoy no vamos a fumar. Muy bien. Ahí lo puse. Y ahí está. Porque nunca más en la vida volví a fumar. Se dejó para siempre, dejé de fumar. Qué maravilla. Después, la otra era estudiar. Yo decía, me encantaría estudiar, pero hey, eso no es lo mío. Entonces me dediqué a trabajar, empecé a entender a mi papá. ¿Por qué? Porque detrás del hombre que se había ido de la casa, que era mi Superman, y en ese momento se me había caído, empecé a entender a mi papá. Y bueno, ya empiezo a darme cuenta que también hay una persona, y una frase que también escuché una vez en una de las charlas de ustedes. Yo no podía cambiar a mi papá, ni podía cambiar el mundo, pero me podía cambiar a mí mismo. Y empecé a aceptar a mi padre, empecé a aceptar los problemas, empecé a trabajar, a meterme más en las cosas de Dios, empecé a dar charlas. Cuando era un jovencillo, yo como con 20 años ahí dando charlillas, y como con 21. Y en los grupos que teníamos, ¿verdad? Tenemos un grupo de oración. En ese grupo había uno de los muchachillos del barrio, Johnny, nunca se me olvida, el famoso Johnito.
Johnny, que era uno de los chiquillos que también le hacíamos bullying. Ese día llega Johnny y me dice, vea Pizarro, me dice, usted es una persona que está en las cosas de Dios, trabaja con su papá, todo está muy bien, pero hay algo que no está bien. Y me dice, ¿qué? Usted no está estudiando. Y ya tenía en ese entonces 22 años. Digo, vea Johnny, yo no nací para estudiar, o sea, a mí todo me funciona, pero el estudio no. Y me dice, pues eso no es cierto. No, yo ya lo he intentado varias veces y no lo logro. Ya me metí en bachillerato por madurez, que el colegio, que el otro. No, eso no es lo mío. Y entonces llegó un día, como al día siguiente, llegó y me llega y me dice, Pizarro, sí, ya lo matriculé. En bachillerato por madurez en la Juan Rafael Mora, tiene que ir a estudiar. Y ya le pagué la matrícula. Y me tiene que dar la plata porque lo pagué con el recibo de la casa. Así me dice. Con el recibo de la luz. Sí, cogió la plata, el recibo de la luz y me pagó. Digo, pero Johnny, ¿cómo? Me dice, sí, ya está. Qué impresionante. Entonces llego yo y le digo, bueno, está bien. Está bien. Por supuesto que había que darle la platica. Digo, claro. Está bien, no hay problema. Vamos a intentarlo, no, pero tiene que ponerse las pilas. Y yo le digo, está bien. Le prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero va a ser el último. Si no lo logro, no lo logro. Pero va a ser mi último esfuerzo. Y lo voy a poner todo el corazón. Entonces me fui y me compré unos cuadernos. Y me gradué. Wow. Empecé a entrar y duré un montón de años porque iba de dos en dos materias. Entonces empecé a los 22 y cuando llegué al último, porque yo dejé el examen de redacción de ortografía, que era la prueba de hoy. Mi talón de Aquiles, claro. ¿verdad? Entonces yo llegué y dije, lo dejo de último. Dejé ese y el de inglés. Esos son los dos que había dejado. Pasé todos bien, sin perder ninguno. Y cuando llegué al de redacción de ortografía, empecé a perderlo. Y lo perdí una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y yo estaba ahí, ya tenía el hábito del estudio, ya estaba metido en eso. Y un día que estoy yo en el negocio, como siempre, ahí a huevadillo, haciendo un examen, llenando un cuaderno de caligrafía. Y se me queda viendo una señora así y me dice, oiga, ¿y qué está haciendo? No, está haciendo ahí caligrafía. Y dice, ¿por qué está haciendo caligrafía? Y un muchacho de 28 años haciendo caligrafía. No, es que yo creo que yo tengo dislexia, es que yo soy una persona que estoy tratando de pasar mi examen de bachillerato y era que, no paso, no lo logro pasar y seguramente tengo dislexia, pero no lo sé, porque me cuesta mucho. Se me queda viendo así y me dice, vea, me abre la cartera, saca una tarjeta. Yo soy psicóloga con especialidad en adecuación curricular. Si usted quiere, yo le puedo hacer un test. Si usted tiene dislexia, pero si tiene dislexia, yo le ayudo. Si no, no. Y yo le ayudo. Y me quedo así, y me cayó un ángel, ¿verdad? Otro angelito, me quedo yo así, me digo yo, bueno, está bien. Y llamamos a la señora y vamos, y efectivamente, tengo dislexia. Ella es la que llega y me diagnostica, me hace todo un test, y me dice, usted tiene disortografía. Eso es lo que usted tiene. Y la tiene seria, pues, o sea, usted la tiene fuerte. Me dice, a veces hasta confundo, hasta cuando estoy hablando confundo y me como palabras. Dice, bueno, la tiene fuerte. Bueno, está bien. Entonces me hace una adecuación. Y no es, mira que la adecuación curricular tampoco es que... No es simplemente, ella me dice, primero me enseñó a respirar, a tranquilizarme cuando estoy haciendo un trabajo, a pedir más tiempo. Yo en vez de hacer un trabajo, no sé si dieron una cuenta que me dieron una tarjetita y yo duré un montón leyéndola. Es porque yo tengo que durar más tiempo para hacer las cosas. Si una persona dura leyéndose un libro una semana, yo duro 4 semanas. Así me toca. Y entonces ya fui a hacer el examen y paso el examen de redacción de ortografía. Lo pasaste, qué bueno. Ya. Entonces yo llego y le digo a mamá, me dice, papito, es que ¿qué vamos a hacer? Vea, mamá, si yo gano el examen de redacción ortografía, yo hago lo que me dé la gana en el mundo. Porque si yo logro hacer lo que más me cuesta, imagínese lo que no me cuesta. Qué lindo, sí. Entonces, no se preocupe, aquí vamos a ver. Y para de redacción ortografía. Y me dice la señora, bueno, le vamos a hacer otra adecuación
para el de inglés, porque inglés le va a costar más porque es lengua extranjera. Y si usted no puede comer español, ¿cómo va a poder con el inglés? Y le digo, sí, está bien, pero déjeme intentarlo. Déjeme intentarlo sin adecuación. Uno. No sé qué. Bueno, pues ya me pongo. Y vea, porque oiga, para de redacción y ortografía me metí en clases de mecanografía. Me empecé a memorizar el diccionario. ¡Wow! Pero cuando le digo memorizarlo era así, ¿va? Literalmente. Clases con un profesor específicamente de redacción y ortografía. Y no lo pasaba. Porque verdaderamente me ponía las pilas. ¡Qué pecado! Sí. Bueno, en el de inglés, me metí con un profesor de inglés, empecé a ponerme las pilas y me saqué un 95. ¡Wow! ¡Qué bien! En la primera. Y me dice la psicóloga, ¿y cómo le fue? No, me fue bien, ya pasé. Y dice, sí. Bueno, ¿qué pasó? Y ella pensó que seguramente iba a pasar raspando. No, me saqué un 95. Pues hay que marcarlo, claro. Bueno, cuando yo entré con el examen de redacción y ortografía, resulta que me metía a estudiar. Papá me decía, yo quiero que usted se haga contador, claro, para el negocio, ¿va? Entonces yo estaba estudiando bachillerato por madurez y ya, como solo me quedaba un examen, me permitieron entrar en la Castro Carazo. Y me metí Súper bien. a estudiar auxiliar de contabilidad. Bueno, contabilidad, yo iba a hacer contabilidad. Entonces me metí y llevé el primer curso, que nunca se me olvida, ¿verdad? Legislación laboral, y llevé un montón de materias muy interesantes. Y por primera vez era el verde de la clase. ¡Oh, wow! A mí me llamaban y me decían, explíqueme, yo les explicaba y ahí acomodaba y tenía mis grupos de estudio y jale, ¿verdad? Y por primera vez era visto en la clase como el muchacho que saca las mejores notas, ¿verdad? Porque yo me sacaba 90 y 80, y antes yo era de 60 para abajo. Claro. Y en ese momento empecé, eso fue importante porque la materia de contabilidad es lo que yo no hago, o sea, son números, legislaciones, y es lo que me cuesta. Claro. Bueno, pues en lo que me cuesta me iba bien. Estaba brillando, claro. Bueno, pues se me olvida que llego un día donde un gran amigo, don Eric Campos, es un muchacho que era un muchacho muy humilde, de San Vito Cotrurus, estaba en el INCAE, porque también a mucho esfuerzo, don Eric salió adelante, y logró entrar al INCAE con una beca. Entonces yo llegué a visitarlo a mi amigo. Ese era compañero de oración. Ese era uno de los compañeros del grupo de seminarios. Entonces llego yo donde Eric y me dice, bueno, ¿qué, Pizarro? ¿Ya te graduaste? Sí, ya iba a decir. Y que iba a entrar a la universidad y que me iba a ser ingeniero civil. Y entonces yo le digo, ven, Eric, ya me voy a graduar, y ya me gradué y entonces voy a estudiar, me voy a ser ingeniero civil. Y en eso estaba el hijo de él jugando con unos legos, entonces ya me dice, mira, entonces yo armándole ahí un dinosaurio. Y se me queda así y me dice, no, usted no va a estudiar ingeniería. Y le digo, ¿cómo que no va a hacer ingeniería? Te voy a contar que va a ser ingeniero. No, usted no va a estudiar ingeniería, usted se va a hacer arquitecto. Otro ángel. Pero vea lo que hace el ángel. El ángel coge el teléfono, me dice, usted va a ser arquitecto y punto, y ya. Y yo le digo, que no, Eric, que voy a ser ingeniero, weón. Claro. O sea, te estoy contando que voy a ser ingeniero. Y entonces me dice, no, usted va a ser arquitecto. Y coge el teléfono y marca. Esteban, otro compañero del grupo, sí, busca la Pizarro, la mejor universidad de arquitectura para que sea arquitecto. Y con el teléfono. Y yo le digo, vea, digo, me quedo así, ¿verdad? Le digo, Eric, es que yo quiero ser ingeniero. Me dice, vea, yo tengo 2 horas de estar viendo qué le arma a mi hijo. Y usted, en 5 minutos le ha armado un carro de bomberos, un dinosaurio, un avión. Y ni siquiera está viendo lo que está haciendo y usted me va a salir a mí con que usted va a ser ingeniero. No, usted nació para arquitecto. Qué impresionante. Y digo yo, bueno, ahí es donde viene la parte que le toca a uno. Uno es cuando uno se es obediente y le dice a Dios, sí, Señor. Y digo, está bien, voy a entrar a estudiar arquitectura. Y hoy por hoy soy arquitecto. ¡Qué maravilla! Wow. Y entonces resulta que entré a estudiar arquitectura con 28 años. Yo cuando entré a la universidad todos tenían 18 y yo tenía 28. Claro. Y entonces, bueno, yo era el viejo del grupo, ¿verdad? Pero cuando yo llegué, había un señor sentado. Le digo, hola, profesor, ¿cómo está? El señor tenía como la edad que tengo yo ahora, como 55 años. Y se me queda viendo, y me dice, oiga, me dice, no, yo no soy profesor, yo soy alumno. Ay, qué bonito. Qué bien. Y digo yo, ¿cómo, alumno? Sí, ya me cuenta, ¿verdad?
Y yo digo, mira qué interesante, yo que me sentía viejo. Claro. Entonces, nunca hay edad para estudiar. Así Eso es. me enseñó ese señor, ¿verdad? Le digo, bueno, entrémosle. Bueno, y empezamos. Y, oiga, y saco yo la lista de arquitectura para ir a comprar los materiales. Lápices AB, 2B, 3B, Ay. 4B, pincel de no sé qué, pincel de no sé cuánto, hojas bond, lapiceros, pilot de no sé qué. Y de ahí era una sonrisa va, en la cara, va así, Ay, sí, donde yo me decía. quedo viendo y yo digo, mira, me están pidiendo, yo siempre había querido tener la caja de lápices con Claro. todos, bueno, ahora me la tengo que comprar, quiera o no quiera, ¿va? Claro. Y tengo que ver dónde saca plata. Bueno, está bien. Y yo dije, pucha, mira dónde me puso Dios. Qué maravilla. ¿Ve dónde me puso Dios, verdad? Sí, qué lindo. Bueno, jale, entonces ya entramos a la primera clase, vamos y todo, y perfecto, mira, y ahí empezó, ¿va? Porque podría hablarles de todo lo que viví en la universidad, pero pasó de los momentos más lindos de mi vida. Y entonces ya entro yo a estudiar y vamos allá, ¿verdad? Y no se me olvida que habían cursos de ingeniería y había otro curso de español también. Yo tenía que hacer, había uno de presentaciones que era prácticamente redacción y presentación. Y vamos igual. Y de nuevo. Y de bajen, pero sí. no importa. Uh-huh. Estabas en tu charco igual. Ya no importa. todo lo puedo con Cristo que me conforta. Qué bueno. Ya yo sabía que yo ya había pasado uno, paso todas. Claro, Y jale. claro. Bueno, y entro yo a estudiar. Pero cuando yo llego ahora me tocaba la más difícil. Era decirle a mi papá que yo trabajaba con él, que yo no iba a ser contador y que iba a ser arquitecto. Entonces llegó donde mi papá y le digo, oiga papá, voy a estudiar arquitectura. Le vengo a contar que vengo a estudiar arquitectura. Me dice, no, usted no va a estudiar arquitectura, usted se va a hacer contador. Le digo, papá, es que yo no le vengo a pedir permiso, yo le estoy contando Wow. que yo voy a ser arquitecto. Sí, pero es que si usted es arquitecto aquí conmigo no tiene nada, ¿verdad? Usted se queda sin todo, sin el negocio y la herencia y toda la cosa. Y yo le digo, es que no le estoy pidiendo ni la herencia ni el control, yo le estoy contando que yo me voy a hacer arquitecto y punto. Y eso es lo que voy a hacer, ¿le gusta a usted o no le gusta? Y entonces estamos en ese pleito, ¿verdad? Y llega el quinto ángel. Ay, Dios. Entra a la puerta un señor, ¿verdad? Y entra. Y está mi papá y le dice, el papá era de los que le encantaba contarle los problemas a todos los clientes que tenía esa maña, ¿verdad? Y a mí me ponía bravísimo eso. Pero en ese día, vea, eso que uno le molesta, esa fue la respuesta, porque llegó papá y le cuenta al señor, vea, no ve, aquí tengo el negocio, vea, este es mi hijo, yo le estoy dando todo para que él se meta a estudiar contabilidad y ahora dice que va a ser arquitecto, que no tiene nada que ver con el negocio, va a perder el tiempo. Y entonces se me queda el señor viendo así. Vea, don Luis, a papá le cuenta todo. Yo soy director de una universidad. Ay, jamás. Me dice, si su hijo quiere estudiar arquitectura, porque eso es lo que lleva en el corazón, déjelo que estudie arquitectura. Si no le va bien en arquitectura, después le garantizo que va a terminar estudiando lo que usted le dice. Pero déjelo que él haga ese esfuerzo y que haga lo que él quiere, que demuestre lo que él quiere, que se vaya adelante, déjelo. Si él fracasa ahí, él después va a tener que volver donde usted y usted lo va a enderezar. Déjelo que estudie un año. Si verdaderamente él es arquitecto, lo va a hacer. Y si no, va a volver. regresar. Déjelo que estudie lo que él quiere. Usted no le puede decir al hijo qué estudiar. Él tiene ganas de estudiar, apóyelo. Usted lo que tiene que hacer es apoyarlo. Y yo le garantizo que él le va a devolver eso a usted en otras cosas. Y se quedó mi papá así, se fue el señor. Y me dice, ¿vas a trabajar medio tiempo aquí? El otro medio tiempo vas a estar en la universidad. Yo te voy a pagar con la universidad. Usted tiene que sacar el resto a puras extras y va a estudiar lo que usted quiere. Y se va. Wow. Y entonces yo me quedé así, ¿verdad? Y dije, bueno, ahí. Y empieza tu historia. Y empieza la historia. Pizarro, ahora que te oigo diciendo esto, me quedo pensando en varias cosas, porque eres ganador de Récord Guinness por tus proyectos y por las cosas que has construido. Y escuchar esta parte tuya, de todos los desafíos que tuviste que empezar a estudiar y todo, ¿cuál ha sido ese proyecto, ya en la construcción de cosas
¿Qué ha sido difícil para ti? ¿Qué ha sido un desafío? Más bien no difícil, sino un desafío. Mi vida está llena de momentos donde pasan problemas y ellos se solucionan con algo que construye mi futuro. No, yo no tenía mucha plata porque yo trabajaba con mi papá, entonces tuve que me puse a dar clases de escalada y porque yo era escalador, terminé siendo escalador. Sí lo logró. Sí, me hice escalador. Y resulta que de ahí empecé a dar clases de escalada y terminé un día haciendo un canopy, le di clases a una persona que tenía canopy y monté una empresa de eso y cuando me di cuenta, yo me gradué con una empresa que se llamaba Línea Vertical. ¿Qué se llama? Que se llama. Sí, el día de hoy. Exacto. Okay. Entonces, yo me gradué con una empresita y ahí empecé a hacer proyectos. Y entre todos esos proyectos, ninguno ha sido fácil porque el loco, ¿qué es lo que funciona? ¿Dónde es que la dislexia ha sido fabulosa? Bueno, como todo lo saco al revés, entonces los proyectos que creo son al revés. Claro. Entonces, mientras todo el mundo piensa en que la taza se pone sobre la mesa, yo pienso en que la taza se tiene que poner aquí. Y usted me dice, ¿cómo la sostiene si no tiene mesa? Bueno, ahí es donde mi imaginación vuela. Y entonces resulta que se me ocurre, digamos, en vez de ponerse, digamos, los anteojos así, pues a mí se me ocurre ponérmelos así. Ajá. Y entonces, o así, o no sé. O bueno, o así. Ajá. Y ahí es donde empiezan a surgir ideas nuevas y cosas locas. Pero eso tiene lo que vos me dijiste, tiene un problema muy serio. ¿Cuál? Que a veces son cosas tan desafiantes o tan complicadas que tienen un montón de problemáticas, ¿verdad? Por ejemplo, en Acapulco pusimos el cable más grande del mundo sobre el agua. Y eso entonces, sobre el mar. Entonces, es un cable de 1800 metros. Había que tirarlo me dice, bueno, ¿y cómo lo va a tirar? Hay que tirarlo con helicóptero. Imagínense tirar un cable con helicóptero. Y me dice el chaval, bueno, ¿y cuánto aguanta el helicóptero? Bueno, ¿cuánto pesa el cable? El cable pesa 2 toneladas. Y el helicóptero lo que más aguanta son 2 toneladas. Más el combustible, más el piloto, aguanta como 1800. O sea, no se puede. Entonces yo le digo, bueno, no se puede, pero sí lo vamos a hacer. ¿Y cómo? Ahí es donde viene. ¿Y cómo hacemos? Bueno, ¿quién dice que tenemos que jalar los 2 toneladas de un solo? Un solo tiro, claro. Pongámoslo, desarrollamos 1000 y bajamos y quedan 1000 sobre el metro, volvemos a subir otros 1000 y seguimos bajando. Y entonces ya, esa es la idea. Y a ver, y siéntese con el piloto, y sí se puede, bueno, y siéntese con el de aviación civil, hay que cerrar el aeropuerto, hay que cerrar el mar, y hay que cerrar tal cosa, y hay que pedirle permiso. Sí, era que todas las lanchas que pasan por ahí. Estábamos hablando de la bahía de Puerto Marqués y había una marina, cerramos el espacio marítimo. Los pescadores casi nos hacen huelga, porque se les pudrió el pescado. Wow. Entonces, era todo un asunto. Entonces, bueno, ok, cerramos 2 horas y abrimos 2 horas. Bueno, imagínense, o sea, tiene 2 horas para tirar el cable. Y aquel cable, ¿verdad? Que chicoteaba así en el agua, que si usted pasa por ahí lo parte en 2. Como la espada de Vader, lo que toca lo corta. Bueno, aquella cosa tan espectacular, tan compleja, porque resulta que cuando ese tipo de proyectos, cuando yo me senté, vea, había una mesa, dice, tienen que exponer el proyecto. Entonces vamos a presentar el proyecto frente al gobierno. Nos sentamos ahí en Acapulco y había una mesa que habían como 50 personas. Detrás de esas mesas habían otra fila de sillas detrás. Cada persona que se sentaba ahí llevaba 2 asesores que se sentaban atrás. Y a mí, al hijo de mamá, le toca estar sentado y dice, y esa silla que está ahí en el puro frente se le toca, esa es la suya. O sea, yo exponía. De todos los que estaban ahí, el que menos rayas tenía en el hombro tenía 4. Todos eran coroneles, comandantes, y todos eran así, de lo más en México. Y exponga. Y ya explicamos. Y dicen, bueno, ¿va? ¿Está bien? Entréguenme esto y esto, y entréguenme ya todos los protocolos de seguridad y todo, porque eran hojas de emergencia, permisos, planos y un montón de cosas súper complicadas, ¿verdad? Y me dice, presénteme todo esto y le aprobamos el proyecto. En 4 días tenemos todo presentado y al 5.º día estaba el permiso listo. Arranque.
A mí me dieron ese porque ya había roto un récord. Yo ya tenía el récord Guinness que había roto en Puerto Rico el cable más grande del mundo. Entonces ese era el segundo, pero ese fue el proyecto más difícil que yo tuve. Cuando estamos construyéndolo y estamos levantando el cable gigante y toda la cuestión con helicópteros y con con protocolos y, a ver, caso de emergencia tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 5. O sea, teníamos 4 escenarios por si pasaba esto, hacíamos esto. Si pasaba esto, hacíamos esto. Y todo aquel montón de cosas. Y estamos levantando aquel cable. Y empiezan los carretes a girar. Y el carrete, uno de los carretes era de madera. Y se quiebra el carrete. Y empieza aquel carrete en aquellas máquinas, ¿verdad? Que son máquinas a brincar. Y aquella carajada brincaba 1 metro. Hacía así. ¡Pla, pla, pla! Y aquel helicóptero jalando. Y todo el mundo se quedaba viendo. Y todo me tocaba, arquitecto, ¿qué hacemos, verdad? Y yo con el radio ahí, digo yo, abortemos. Protocolo 1, abortemos, y abortamos el cable y el helicóptero entonces se devuelve y todo, o sea, no lo íbamos a lograr. Y entonces ya tiramos el cable en el mar porque había toda una maniobra de emergencia, y se cae el cable. Y todo el mundo, ¿verdad? Con aquella cara de angustia, aquella cuestión, no lo logramos, ¿verdad? Y en eso, el ángel. No. Otro ángel. El ángel. Llevamos 7. Se para y me dice uno de los chavalos, vea, Pizarro, sí, el chofer, o sea, se para uno de los ingenieros que está conmigo, era un ingeniero eléctrico, y entonces se para y me dice, vea, es que este muchacho tiene una idea. Era el chofer de uno de los ¿cómo se llama? De los inspectores que estaban ahí, de Protección Civil. Digo, sí, ¿qué pasó? Entonces, ahí es donde le toca a usted. Voy a escuchar al chofer. Pues sí, hay que escucharlo. Claro. Entonces digo, a ver, todos son importantes. Y todo el mundo hablaba. Y yo, cállese, le digo, doctor, cállese todo el mundo. Vamos a escuchar a ver qué dice. A ver, ¿cuál es la idea que usted tiene? Vea, usted está desenrollando ese cable así. ¿Por qué no lo desenrolla así? O sea, ¿por qué no lo gira así? Para que él gire, porque el problema que usted tiene es que no lo puede meter en la máquina. Y el peso y todo, claro. Y me quedo yo viendo así. Tiene toda la razón. Y le digo, tienes toda la boca llena de razón. ¡Qué maravilla! Y entonces llego y le digo, tráigame la polea y el sacavueltas que está allá, tráigame la grúa, levante. Entonces cogimos el bajo, le metimos una cadena, le pusimos un sacavueltas, levantamos el carrete, lo pusimos así y lo pusimos a girar de esta manera, ya no tenía eje. Horizontal. Ajá. Y entonces llamamos, bueno, y lo probamos, sí sirve. Y entonces, ¿usted está de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, démosle una probadita. Funciona. La otra máquina, porque tenemos una máquina especial para frenar el cable, porque el helicóptero lo jalaba tan rápido que ocupamos una máquina que frenara el cable para que este carrete no generara, no se volviera loco. Pero ahora el cable se desenrollaba así. Mejor. Bueno. Como 20 minutos después de haber colapsado, va de nuevo y jala el helicóptero, arranca, empieza a funcionar y el mecanismo maravilloso. Y llegamos al otro lado, agarran el cable, y me llaman por teléfono, oiga, pero ¿cómo arrancó la maniobra sin que nos avisara? Que eran los que estaban abajo, no. Ya habíamos avisado, le avisamos a todo el mundo estaba avisado y ya lo tenemos del otro lado. Y tiramos el primero. Wow. ¿Y cuántos eran? 6. No, por Dios. Pero entonces ya llegamos, empezamos a resolver los problemas a través de ahí, reforzamos los carretes, les hicimos todo un mecanismo, hicimos unas armaduras, ya los metimos entre la máquina como tenía que ser, y el último cable lo montamos en 45 minutos, lo tiramos de lado a lado, y en 2 horas y media lo teníamos a 100 metros de altura. Por Dios. Y yo creo que tenemos el récord de montar de lo más rápido. O sea, nosotros en 3 horas teníamos un cable tirado, levantado y tensado, porque lo teníamos que tensar a 5 toneladas. Híjole. En 3 horas. Wow. O sea, pero yo me puedo pensar, bueno, ahorita que lo estaba contando me imaginaba cuando estaba armando los Legos con el chiquito. Y yo decía, qué increíble, porque era el micro en ese momento que le ayudó a descubrir verdaderamente su pasión y cómo después a lo largo de los años Dios le permite hacerlo en grande. Pero, o sea, es que él se pregunta solo y se contesta solo, porque yo estoy aquí apasionada, digamos, oyéndolo.
Pero tengo mil cosas que brotan en mi cabeza porque para llegar a ese punto, o sea, usted tuvo que haber descubierto cómo esa era su pasión, porque usted ahora nos dijo algo, y es que cuando a mí me apasiona algo, le meto el hype. Pero ¿cómo llegué a saber que ese era mi hype? ¿Cómo era mi pasión? O sea, ¿cómo descubrí esa pasión? Porque usted ha construido canopies en nieve, en desierto, en montaña, en cavernas, o sea, es que es algo espectacular. Nosotros tenemos más de 150 proyectos, de los cuales tengo más de 40 fuera del país, en más de 11 países sin contar Costa Rica. Tenemos 4 récords Guinness de ellos y proyectos inmensos, ¿verdad? Donde le puedo decir que valen, son proyectos muy, muy, muy grandes, ¿verdad? Y hemos hecho cosas en todo lado, como usted lo dice. Hemos construido en Argentina, en la nieve, tengo como 3, 4 desiertos. Sí, en Dubái tenemos uno. Bueno, el de Dubái guindamos una plataforma de 9 toneladas, la pusimos suspendida en el aire, ¿verdad? A 110 metros de altura y 300 metros de cada lado de la orilla. Y pesa 9 toneladas. Es como levantar una casa. Claro. Y todo el mundo me dice, ¿por qué va a hacer eso? Bueno, cuando vamos a poner el cable, ¿verdad? Va. ¿De cuánto lo vamos a poner? Bueno, el récord Guinness en ese momento era de 2 kilómetros 234 metros. Puedes imaginar un canopy. Entonces me dice el chaval, lo vamos a hacer, queremos un cable de 3 kilómetros, ¿verdad? Digo, no, 3 kilómetros no se puede. Vamos a hacerlo de 2,500. No. 3. 2,900. No. Y digo, es que no se puede. Bueno, 2,700. Que no, que 3. Bueno, 2 kilómetros 800. Bueno, 2 kilómetros 850. Bueno, está bien, cerremos. 2 kilómetros 850. Como una subasta, Como una subasta. No, pero es que eso se dice, eso es un montón de... Claro, no se ve la distancia. Usted cuando ve que usted ve el punto, no ve la llegada. Pero te imaginas tirarse sin ver dónde voy a llegar. Bueno, entonces llega y me dice, entonces llegamos nosotros y me dice, bueno, vamos a probarlo. Entonces ya empiezo a revisar, yo ya había revisado las curvas de nivel y ya había revisado todo. Y entonces estamos en eso, peleando la distancia. Y digo yo, ya sé cómo lo vamos a hacer. Entonces le digo, bueno, ya, sí, 2 kilómetros 850, vamos a llegar ahí 2 kilómetros. Pero el cable va a medir 3 kilómetros. Me dice, ¿cómo que el cable va a medir 3 kilómetros? Sí, el cable va a medir 3 kilómetros, pero la persona va a llegar hasta 2 kilómetros 850. Y me dice, pero ¿sabe cómo va a hacer eso? Si usted va a hacer eso, la gente va a quedar a la mitad del cable. Va a quedar a medio camino. Le digo, sí, va a quedar a medio camino, donde la catenaria baja, así en el centro de la catenaria, ahí va a llegar. Y me dice, pues si llega en medio de la catenaria, eso significa que va a quedar en medio de la nada. Sí, va a quedar en medio de la nada. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo va a poner ahí? ¿Cómo va a sacar la gente de ahí? Y ponemos una plataforma. ¿Qué? ¿Va a poner una plataforma flotando en el aire y en medio, debajo del cable? Sí. Vamos a poner una plataforma debajo del cable flotando en medio de la nada. ¿Y cómo la va a suspender? ¿Ahí cómo va a hacer? Si ahí está acá. ¿Cuántos metros está de altura? Como 150 metros de altura. Va a poner una plataforma suspendida en el aire a 150 metros de altura. ¿Y qué va a hacer con la gente? La saco con otro cable. Así lo vamos a hacer. Y se queda el otro día, pues estás loco. Jorge, que era en ese caso era el promotor del proyecto y dueño del Parque Toro Verde, coge el teléfono, marca y llama a Emiratos y dice, ya tenemos sí, ya está diseñado el cable, sí, lo vamos a hacer. Vamos a poner un cable de 2 kilómetros, de 3 kilómetros de largo, va a ser 2 kilómetros y la plataforma va a estar suspendida en el aire en medio de la nada. Y cuelga. Y todo el mundo se le cae bien encima. Si Pizarro dice que lo va a hacer, él lo hace. Yo lo conozco. Imagínate. Y así se hizo. Qué maravilla. Y nunca se me olvida cuando llega el ingeniero Pablo, que trabaja conmigo, ya tiene como 9 años de trabajar conmigo. Y se queda Pablo, que era el ingeniero acá, y dice, ¿quién fue el desgraciado que se le ocurrió poner una plataforma suspendida en el aire? Pues el desgraciado soy yo. Y así se han hecho miles de cosas, plataformas en árboles, puentes gigantescos, puentes curvos, ahora estamos diseñando puentes curvos. Hemos hecho cosas, torres en forma de cactus, porque me encanta eso. Que ahí van a estar compartiendo las fotos de los proyectos. Bueno, yo cuando estaba diseñando, yo diseñaba muy cuadrado, pero hubo una arquitecta de la cual le agradezco mucho, Karina,
que ella llegó y me decía, pero Pizarro, ¿cómo vas a...? Claro, como uno se iba más a la parte ingenieril, pues las cosas me salían cuadradas. ¿Cómo vas a hacer las cosas tan cuadradas? A partir de trabajar con ella, volví otra vez a acordarme que era arquitecto. Y volví a diseñar y ahora diseño, nada es cuadrado, todo lo que diseño tiene formas de flores, formas de pájaros, formas de mariposas, cactus, hago cocodrilos, hago de todo. Entonces hago formas muy arquitectónicas, le doy vuelta a las cosas y hoy la vida es muy diferente. ¿Qué hay detrás de todo eso en tu vida familiar? Porque también has sido arquitecto en tu vida de familia. Uno a medida que va creciendo, uno le duele muchas cosas que le pasan con los familiares, con los papás, con todos. Hay un resentimiento con mi papá por muchas cosas que habían pasado. Y otra de las cosas era que mi papá, pues no confiaba en mí, ¿verdad? Era una persona, como decía, yo le ayudo a mi hijo, ¿verdad? Y parte del negocio era a eso, a dejarle al hijo algo para que hiciera algo, ¿verdad? Porque era el que no estudiaba, el que no servía. El vago. El vago. ¿Verdad? Y entonces el soñador, nunca se me olvida una vez que una señora dice, es que Pizarro es un soñador. Si yo no hubiera sido un soñador, no llego donde voy, donde estoy. Exactamente. Entonces resulta que todo el mundo me veía así. Cuando llegamos el primer día a pagar la universidad, papá era de los que llegaba, no era que te daba la plata, o sea, me tocaba mi salario, ¿verdad? No, yo voy a pagársela. Bueno, vale. Llegamos a la universidad, nunca se me olvida. Una fila como de 200 metros, ¿verdad? Y dice, ¿qué papá? Y decía, ¿y vamos a hacer esa fila? Y le digo, papá, hay que ir ahí. Bueno, bájese a ver. Pues ya me bajo yo y entro. Entonces le digo yo, oiga, ¿y a dónde es la fila? Ya. Y me dice, no es por fila, es por lista, tiene que ir adentro. Ah, bueno. Pues ya, y eso la P. Entonces voy, llego y ya la lista. Entonces digo, oiga, ¿cómo es? Me dice, sí, buscas en la lista el número que usted tiene. Usted busca el número y con el número se pone en la fila, le pregunta y pone el número en el que usted va. Ah, bueno. Y no me encontraba. Yo buscando, alfabéticamente. No me encontraba. Digo, ¿pero dónde estoy? ¿Dónde estoy en la lista? Y se me quedó un carajo. Me dice, sí, Pizarro, usted está, no, este es el segundo. Y yo digo, ¿el segundo? Y yo, ¿cómo el segundo? ¿Voy de segundo? Sí, voy de segundo. ¿Y por qué voy de segundo? Es que es por nota. Wow. Me saqué la segunda mejor nota de toda la universidad. ¿Pero qué fue eso? Y me quedo yo así, ¿verdad? Y entonces me voy para afuera, ¿verdad? Con la bocota así, ¿verdad? Claro. Y me dice mi papá, ¿qué pasó? ¿Dónde nos toca? Papá, vamos de segundos. Y me dice, ¿por qué van de segundos? Y me dice, vamos de segundos porque es por nota y me saqué la segunda mejor nota. Y entonces papá se hacía, que siempre andaba acompañando y se saca el pañuelo. Ay, no. Y así, y así, así. Ya lloré, otra vez los Kleenex. Vamos de segundos, me dice, sí, bueno, soque. Vamos, y entonces ya me agarro la mano, ay, decía todo, bueno, con permiso, porque nosotros vamos de segundos, porque mi hijo sacó la segunda mejor nota. Vea, a mí se me llenan los ojos de lágrimas, porque no es solamente el llegar de segundos, era ver el orgullo de mi papá y por primera vez sentirme yo orgulloso de decirle a mi papá, papá, lo hice, lo logramos, se pudo. Y aquí vamos, y esta es la primera, ¿verdad? Porque estamos hablando del primer cuatrimestre, que por cierto, al principio casi lo pierdo, porque resulta que cuando entré, yo era así, cuadrado. Bueno, y el profesor, y todos, cada vez que iba con el profesor, una mala nota, pero resulta, ya, no la lograba con las maquetas, pero es esa perseverancia de póngale. Y la última nota, el último proyecto, yo fui la mejor nota. Bueno, don José Luis Jiménez, que era un profesor súper estricto. José Luis llegaba y nos decía, digo, profesor, vea, ¿cómo ve el proyecto? Y era el último proyecto. Imagínense que en la primera materia yo hice 40 maquetas. En el primer cuatrimestre. Eso fue era el más duro de todos, me tocó. Y entonces, esos eran esos profesores que entraban 45 y pasaban 5. Y entonces llega el profesor y me dice, me queda viendo el proyecto. Me decía, ¿qué pasó, Pizarro? No, él quería verlo del proyecto. ¿Qué quieres que te diga del proyecto? No, ¿cómo lo ve ahora? Si quieres que te diga que es el mejor proyecto de todos, pues ya te lo dije. ¿Ya? ¿Contento? ¿Sí? Déjeme trabajar. Vea, esas cosas
porque ese mismo profesor se sentó conmigo en la banca después y me dice, vos te ibas a quedar en el curso mío, pero vos demostraste lo que muy pocos demuestran. Le digo, ¿qué? Cambiaste. Wow. Qué bonito. Pudiste demostrar que sí se puede. Rompiste un paradigma en mí, me dice. ¿Por qué? Porque yo tengo los que sí que no, que arquitectura no es para ellos. Y vos demostraste que sí puedes. Y así pasó. O sea, yo iba a quedarme con él y pasé con el proyecto al final, saqué muy buena nota. Y pasar con José Luis Jiménez en la Universidad de Arquitectura, en el Veritas, en aquel año, en la primera significaba que usted era de los buenos. O por lo menos, como decía él, suficiente. Porque él no te ponía nota, él te ponía S más, S menos, S más, y yo le saqué una I más. Qué bueno. Bueno, cuando yo le dije a todos, le dije, me puso una I más, ¿y qué son I más? Y yo le digo, no sé. Y me dice, eso nunca lo habíamos visto, porque sabíamos que ese significaba suficiente. Entonces era menos suficiente, más que muy suficiente. Y era una nota que nunca ponía, era como sobresaliente. Qué bueno. Y me saqué una de esas. Manuel, una preguntita. ¿Qué le dirías a los papás que nos están viendo hoy, que tienen un niño con dislexia, hiperactivo? Porque vos sos un ejemplo vivo de que cuando una persona quiere, y yo creo muy bien lo que dices, porque lo que para alguien es una limitante puede ser la mayor oportunidad. ¿Qué le dirías a esos papás? Bueno, vean, yo les diría, primer punto, ¿verdad? Importante. Esto lo escuché una vez de una oración. Uno cuando ora por los hijos, tiene que orar de la siguiente manera. Pedirle a Dios suficientes problemas para sus hijos, para que sean fuertes, y suficientes fracasos para que sean humildes. Wow. Lo que le quiero decir es, a los hijos no hay que darle las cosas en la mano, ni tampoco sentirse mal porque su hijo tiene un problema, porque tiene dislexia, porque es hiperactivo, o porque tiene algo. Lo peor que uno puede hacer es creer que son menos. No es. La forma de ayudarlos no es resolverles los problemas. La forma de ayudarlos es ayudarles a que ellos mismos salgan de los problemas. O sea, mi mayor bendición es que yo tengo un problema, soy disléxico. Esa es mi mayor bendición. A mí me quitan mi dislexia y se me quita todo lo que he hecho en la vida. Todos los triunfos y todas las cosas bonitas. Bueno, mi mayor triunfo no son los Guinness, mi mayor triunfo son mi familia, mis hijas. Y igualmente que yo construyo construyo, por ejemplo, edificios y cosas y plataformas flotantes y todas esas cosas, así voy a pescar con mis hijas, así hacemos aventuras. Por ejemplo, mi hija, la primera vez que se montó en un canopy tenía 9 meses. Con chupeta. Con chupeta, está en la foto, así en el canopy, yo estoy con ella y está con chupeta. Y me decía todo el mundo, ¿y dónde está la mamá? Tomando la foto. Wow. Con todo el corazón. Vea, lo único que hay que hacer es muy fácil. Es muy fácil. Primeramente, lo único que hay que hacer, yo, está allá. Y yo lo que hago es lo que Dios me dice que haga. Yo quiero muchos sueños, pero son los que Dios quiere en el momento que Él quiera. Entonces yo me abandono a lo que Él dice. Entonces, lo que hay que hacer es abandonarse en Dios, ponerle las cosas en Dios y Dios se las va poniendo solitas. Cuando yo voy a hacer un proyecto, yo le digo, Señor, hágase lo que usted quiere. Si usted no quiere que haga esto, póngame alguna traba. Mándeme un angelito. Se me estalla una llanta del carro. Que mamá me diga, se me haga un problema y no voy. Y de esa misma manera, también Dios se le va resolviendo a usted todo. Es como tirar el bote en el agua. Dios se encarga de llevarlo por la corriente. Usted lo que tiene que hacer es dejarse. Y a veces las cosas que uno cree que tienen que venir ya, pónganlas en manos de Dios. Dios sabrá cuándo. Si uno se entrega a Dios, todo sale. Todo sale. Pero eso sí, obediente. Uno tiene que ser obediente. O sea, yo quería ser ingeniero. Bueno, Dios dijo arquitecto. Qué cosa más linda.
pues, Muchas gracias, hay Manuelito. que hacerlo bien. Muchísimas gracias, porque yo estoy segura que usted que está viendo este podcast ha salido con el corazón lleno, como nosotras que estamos aquí hoy, de fe, de esperanza, de pensar que no hay imposibles y que la situación que vivamos, por muy difícil que sea, teniendo a Dios en nuestro corazón, todo es posible. Así que muchísimas gracias, Manuel, por esta oportunidad que nos das de conocerte, de conocer tu historia. Gracias porque nos pusiste a soñar. Ahora sí, Ruti. Ahora sí, El cielo es el límite. Nos vemos en el próximo episodio de Historias del Corazón. Muchas gracias a ustedes y estaremos soñando juntos en lo que viene. Luz interior, déjala brillar. Tu luz interior te va a liberar.